Amén y gracias a Dios. Bueno, Natalia, muchas gracias. Doy gracias a Dios por la valoración que haces de esta labor, la valoración que haces de esta obra. Es importante hacerlo delante de Dios. No todo el mundo tiene el mismo privilegio. La gracia especial se manifiesta de diferentes maneras, como muy bien lo estabas diciendo. Y el Señor ha decidido que su gracia especial se manifieste en nosotros, sobre nuestras vidas de una manera individual. Pues así, imagínense, nutriéndonos prácticamente todos los días de la vida y más de una vez al día. Es maravilloso nuestro Dios. Es miércoles y al ser miércoles estamos viendo nosotros escatología bíblica, muy bien, que se refiere a la doctrina de los eventos futuros a la luz de la Sagrada Escritura. Estamos en esta porción que se llama los 7 protagonistas del periodo de la Gran Tribulación. Ya vimos nosotros personajes como por ejemplo la mujer, ya vimos al dragón, ya vimos al hijo varón, ya vimos a Miguel, ya vimos el remanente y estamos viendo el personaje número 6. Hágame el favor y me recuerda el nombre del personaje número 6, pero ojo, no la interpretación del nombre, no la interpretación del nombre, no la interpretación del nombre, sino el personaje. ¿Sí? Es algo diferente. Ok, listo, ya, nos ubicamos, listo. Sí, porque, mire, acaba de mencionar a la mujer. O sea, usted no puede responder aquí Israel, no, porque es el significado. El dragón, usted no puede responder Satanás, no, porque es el significado. El hijo varón, usted no puede responder el Mesías, no, porque es el significado. Miguel, usted no puede responder el arcángel guerrero, no, porque es el significado, ¿sí? De la misma manera, aquí cuando llegamos al punto número 6, pues entonces usted no puede decir el anticristo, no, porque es el significado. Lo que usted tiene que responder es la bestia que sale del mar. Ahí. Ojo, la bestia que sale del mar. Porque más adelante usted se va a encontrar con otra bestia. Entonces desde ya usted tiene que identificarla y separarla de la otra bestia. Mejor dicho, la adelanto. El personaje número 6 es una bestia y el personaje número 7 es otra bestia distinta a la bestia que es el personaje número 6. Aparecen dos bestias, bestia 1, bestia 2. Primero hay que diferenciar o discernir la primera bestia. ¿Cómo la diferenciamos? Bueno, ¿de dónde sale? Del mar. Entonces déjela así. Esta es la bestia que sale del mar, personaje número 6. ¿Estamos claros con esto? Usted me dirá. ¿Estamos claros con esto? Espero que sí. Ok, muy bien. Y hemos nosotros dividido este estudio de la bestia que sale del mar, que recuerde que está ubicado en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, del 1 al 10. Lo hemos dividido en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes para su correcto estudio. En primer lugar, versículo 1, y hace 8 días se nos fue pues toda la clase, toda la hora solamente en el versículo 1, ¿no? Algunos todavía siguen criticando la lentitud del estudio. Ah, que por qué tan lento. Ah, que si fuera en otro lugar, pues ya estaríamos nosotros en Apocalipsis 22. Me imagino que sí, claro que sí. Pero pues aquí no. Y la metodología nuestra es una metodología diferente, vamos lento para ir entendiendo. Además, cómo entendemos el versículo 1 que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cómo hacemos para entender eso en un par de minutos? ¿Cómo entiende eso usted en un par de minutos? Ahora, como la mayoría están acostumbrados es a lo siguiente. Mire, me paré, ¿quién Juan? Sobre la arena del mar, pueblo gentil. Vi subir, o sea, progresar, destacarse del mar, pueblos gentiles, una bestia, o sea, algo brutal, que tenía 7 cabezas, o sea, una inteligencia privilegiada, y 10 cuernos, o sea, un poder multiplicado, y en sus cuernos 10 diademas, o sea, una autoridad multiplicada, y sobre sus cabezas, o sea, sobre su raciocinio, un nombre blasfemo, que es el propósito de la bestia. ¿Me entendió? Listo, pasemos al versículo 2. Algunos lo hacen así. Y se me explicaron el versículo, interpretamos el versículo, pero ¿lo entendió realmente? Yo no lo entiendo si no participo en el desglose.
Y mire, se lo acabo de interpretar. Vuelvo y se lo repito. Mire, me paré, ¿quién Juan? Sobre la arena del mar, o sea, sobre la muchedumbre de gentiles. Vi subir, progresar del mar una bestia, o sea, algo brutal, que tenía 7 cabezas, inteligencia multiplicada, 10 cuernos, poder multiplicado, y en sus cuernos 10 diademas, autoridad multiplicada, y sobre sus cabezas, o sea, sobre su raciocinio, un nombre blasfemo, o sea, el propósito para el cual aparece. Listo, hermanitos, ya le interpreto el versículo 1, ahora pasemos al versículo 2. Y algunos dirán, ay, qué chévere que interpreta ¿quién? Él. Pero como aquí no nos reunimos para que usted se dé cuenta cómo yo interpreto, sino que nos reunimos es para interpretar juntos bajo la unción, bajo la presencia del Espíritu Santo, para usted aprender a interpretar también la Sagrada Escritura, pues entonces toca ir así poco a poco tejiendo o cosiendo un versículo con otro versículo para poder llegar a esas conclusiones. Amén. Amén. Ok, entonces ya que vimos nosotros el versículo 1, ahora podemos pasar a la siguiente parte que son versículo 2 y versículo 3. Versículo 2 y versículo 3. Qué impresionante. Dicen estos versículos, versículo 2, y la bestia que vi era semejante, bueno, a ver, tengo mi Biblia aquí. No solamente tengo una Biblia, tengo 2 Biblias porque las voy a necesitar. La misma versión Reina Valera 1960, pero necesito 2 Biblias, porque una tengo que tenerla abierta ahí en Apocalipsis 13 y la otra pues con esa tengo que hacer el viaje. Tengo mi cuaderno, aquí lo tengo, mire, y tengo mi lapicero, ¿ok? Y si este falla, pues tengo otro acá. Y si este falla, pues tengo otro. Alcanzo a tener por ahí otro, sí. Muy bien, con el fin de que no me levante yo de aquí a nada. Vamos entonces a entrar en materia. Entonces, con el cuaderno abierto se tiene que ir escribiendo lo más destacable de estos versículos. Porque se habla de la bestia, ¿cierto? Bestia mencionada en el versículo 1. Y a continuación dése cuenta usted que se habla de las semejanzas de la bestia. Eso en el versículo 2. La bestia que viera semejante. Eso en el versículo 2. Entonces aquí hablamos de las semejanzas. ¿Semejante a qué? Semejante es parecido, ¿no? ¿Semejante o parecido a qué? La bestia. Por un lado se nos dice que la bestia era semejante primero a un leopardo. Por el otro lado se nos dice que la bestia era semejante a un oso. Y por el otro lado se nos dice que la bestia era semejante a un león. ¿Cierto? Eso es lo primero. Después se menciona el dragón. Y después en el versículo 3 se menciona una herida que recibe la bestia. ¿Estamos claros con esto? Versículo 2. Semejanza triple, a un leopardo, a un oso y a un león. Usted me dirá si está captando la idea. ¿Sí? Pero de toda con Biblia abierta, cuaderno abierto y con esfero. Esto es un estudio, es una clase. Ok, muy bien. Entonces, en primer lugar, se habla de un leopardo. Y en segundo lugar, se habla de un oso. Y en tercer lugar, se habla de un león. Entonces, lo primero que hay que mirar es que cuando se habla del leopardo, pues no se destaca nada en especial del leopardo. Pero usted tiene que encontrar precisamente eso que destaca al leopardo. Cuando se habla del oso, cuando se habla del oso, ojo, oso, destaca los pies, porque el poder del oso, ¿en dónde está? El poder del oso, ¿en dónde está? El poder del oso está en sus patas. El poder del oso, entonces cuando usted habla patas, ¿habla de qué? Sí, bueno, cuando habla de patas, ¿habla de qué? El poder del oso está en sus patas, pero, ok, está en sus garras. Lo cual quiere decir que está muy bien, lo cual quiere decir que está en su fuerza. Me alegra que estén conectados todos. Patas, garras, fuerza. Ahí está, ahí está. Ahora, cuando se habla del león, dése cuenta que también se destaca algo del león. Su boca, note, su boca como boca de león. Entonces, cuando se habla del león, lo que se destaca es algo del león. ¿Qué? León, ¿qué? Ahí dice, ¿no? La boca dice. ¿Sí? Entonces, está hablando de la mordida. Está hablando de los colmillos.
Muy bien, muy bien. Está hablando de la fuerza. Ahí está. Ok. Y entonces cuando hablamos de un leopardo, pues yo creo que todo el mundo, a ver, al quien le guste la naturaleza, al que le guste los documentales, al que le guste los felinos, pues se va a encontrar con que cuando se habla del leopardo, pues realmente es uno de los animales, si no el mamífero, más excelente. Veloz, ¿ok? Muy bien. Rápido o ágil de la naturaleza. Su velocidad, su rapidez, su agilidad, ¿sí? Su capacidad de reacción. Todo eso lo tiene que escribir usted ahí para poder entender después. Su capacidad de reacción es una cosa impresionante. Aquí. Entonces, por un lado, la bestia que sale del mar es semejante a un leopardo, es semejante a un oso, es semejante a un león. O sea, lo que está diciendo, mire, tiene una capacidad de reacción, es veloz, es rápido, es ágil, pero por el otro lado, tiene garras, tiene fuerza, ¿qué hace con las patas? Pisa, ¿qué hace con las patas? Tritura, ¿qué hace con las patas? Aniquila, pero por el otro lado, su boca, la boca, pero ¿qué sale por la boca? Pues por la boca salen palabras, entonces sus órdenes, ¿sí? Son semejantes al estruendo del rugido de un león. Ok, muy bien. Ahora, para poder entender esto, porque es que el versículo 2 habla de dos cosas. Primero, la semejanza que la bestia tiene con un leopardo, un oso y un león, y enseguida habla del dragón, y enseguida, versículo 3, habla de una herida de muerte. O sea que aquí nos encontramos con tres cosas de las cuales hablar. Y no podemos avanzar de la primera a la segunda sin primero haber entendido bien la primera. Para eso, vamos por partes. Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 8. A continuación, le voy a dar a usted una serie de versículos que tenemos que ir recogiendo para después armar el gran rompecabezas, ¿no? Entonces el primero es Daniel capítulo 7, versículo 8. Yo aquí lo escribo, espero que usted esté haciendo lo mismo. Daniel 7, 8. Y dice Daniel 7, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Está hablando de un cuerno. Porque cuando hablamos de un cuerno hablamos de un poder. Y aquí está diciendo que un cuerno pequeño, o sea, pues creo que es muy fácil de entender, ¿no? Porque mire, aquí hay palabras que ya aparecieron en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía. O sea, un cuerno que va saliendo. Un cuerno que va creciendo a los ojos de quien lo está mirando. Un cuerno que va subiendo. Recuerde que el cuerno representa poder, ¿cierto? Entonces un poderío que va subiendo, un poderío que se va asomando, un poderío que se va manifestando, un poderío que va apareciendo. Otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, o sea, 3 poderes que habían ahí, fueron quitados, fueron arrancados cuando este cuernito pequeño dejó de ser un cuernito pequeño y se convirtió en un cuerno grande. Y aquí que este cuerno tenía como ojos de hombre. Claro que tiene como ojos de hombre porque este cuerno no es un cuerno, este cuerno es un ser humano. Por eso tiene como cuernos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces aquí está hablando de un cuerno que tiene ojos y un cuerno que tiene boca. En conclusión, no es un cuerno, es un hombre que comienza a crecer en poder y en la medida en que va creciendo en poder, pues va tumbando otros poderes que se le van atravesando o que le van estorbando o que lo van obstaculizando. Eso es lo que está diciendo acá. ¿No? Ahora, ¿quién es este cuerno que va subiendo? ¿Quién es este cuerno que va surgiendo? Creo que es muy fácil de entender, porque son las mismas palabras que aparecen en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Entonces yo le pregunto a usted y usted responda, ¿quién es este cuerno que comienza pequeño y resulta que se vuelve en algo grande? Este cuerno que tiene ojos, este cuerno que tiene boca y con su boca habla grandes cosas, pero las cosas que habla son cosas blasfemas. Este cuerno que sale, este cuerno que surge. ¿Quién es? Ojo, no estoy diciendo qué es, sino quién es.
porque es un personaje. Le acabo de decir que es un ser humano que tiene ojos y que tiene boca y que habla cosas blasfemas. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Pero usted tiene que utilizar, por favor, la figura, no el significado. Utilice la figura. ¿Quién es? ¿Quién es? La pregunta para Natalia, Cecilia, Magda, Marta, León. ¿Quién es? La pregunta para Diva, para Ramsés, para Liliana, para Denise. ¿Quién es? La pregunta para María Sánchez, para Marley. ¿Quién es? Esta es. Mire, le estoy haciendo una evaluación con el libro abierto. Le estoy diciendo que es en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, que son las mismas palabras que aparecen ahí, que me dé el nombre de la figura. Eso es todo. Y usted tiene que escribir. Pero otra vez usted insiste en colocar que el anticristo, que no, que ese es el significado. Otra vez usted insiste en colocar que la bestia, que no, que usted tiene que colocar la frase completa, porque si no después cuando aparezca la otra bestia usted no va a saber diferenciar entre una bestia y la otra bestia. Entonces, ¿cuál es la bestia de la cual usted quiere hablar? Aquí estamos hablando de la bestia que sale del mar. Ah, pero qué cansón, qué repetitivo y qué reiterativo. Ah, pero usted puede criticar lo reiterativo y puede criticar lo cansón y puede criticar lo repetitivo, pero entonces yo no puedo criticar que usted no responda bien y no puedo criticar que usted responda a medias. No, pues si nos vamos a criticar, critiquémonos. Pero entonces cada cosa con su justo juicio. Usted tiene que escribir la bestia que sale del mar, punto. Y si hay que responder 100 veces en la clase la bestia que sale del mar, pues respondemos la bestia que sale del mar. Se convertirá en una lección inolvidable y usted dirá, ya sé cuál es la bestia que sale del mar. ¿Y cuál es el significado? Sí, el anticristo, pero estamos viendo es una bestia que sale del mar. Estamos viendo el simbolismo del asunto. Eso es. Este versículo de primeras, el otro. Daniel 7, el mismo Daniel 7, ahora salte al versículo 23, versículo 24. El versículo 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, en el versículo 8 que usted acabó de leer, usted tiene la profecía, y en los versículos 23 y 24 usted tiene la interpretación de la profecía o el significado de la profecía. Dese cuenta que usted acabó de interpretar y lo hizo bien. Bien. ¿Y por qué no solamente leemos el versículo 8 y después el 23 y el 24? No, porque entonces eso sería como no entender, como pasar por encima de la Biblia sin profundizar. Ahora, por favor, en el capítulo 8 de Daniel, versículo 20. Daniel capítulo 8, versículo 20. Y dice: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y yo le pregunto, entonces, ¿quién será ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas que se levantará? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. No con fuerza propia. Quiere decir que otro le va a dar fuerza. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, dice el texto. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Note que aquí se hace una descripción. Está hablando de un cuerno, ¿no? Ahí se habla de cuernos. Se habla de cuerno en el versículo 20, de cuernos en el versículo 21, de cuernos en el versículo 22. Se dice que ese cuerno es un rey altivo de rostro, o sea, es una persona.
entendido en enigmas, entendido, o sea, su mente privilegiada, claro, porque tiene 7 cabezas. Su poder se fortalecerá, etcétera, 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 etcétera. ¿De quién están hablando los versículos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26? ¿De quién? Están hablando de... Algunas respuestas yo las voy a omitir definitivamente. Ok, voy a leer lo correcto de aquí en adelante entonces para cero estrés. La bestia que sale del mar. Excelente, esa es la respuesta correcta. La bestia que sale del mar. Muy bien, está hablando de la bestia que sale del mar. Muy bien. Ahora por favor ubíquese en Daniel capítulo 11, desde el versículo 40, por favor. Daniel 11, 40. Ya, dice el versículo 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Pues la tierra, y aparte se le dice gloriosa. ¿Cuál sería la tierra gloriosa? Entrará a la tierra gloriosa. Este cuerno va a entrar a la tierra gloriosa. La bestia que sube del mar entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? La tierra gloriosa de Jerusalén. Muy bien. La tierra gloriosa de la nación de Israel. Su capital Israel. Muy bien. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Qué tenaz. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ok. Muy bien. Dese cuenta entonces que lo que usted encuentra en el libro de Apocalipsis, primero usted ya lo había encontrado en otro libro. ¿Qué libro? O parte de lo que usted encuentra en el libro de Apocalipsis ya lo había encontrado en otro libro. La pregunta es, ¿qué libro? En el libro de Daniel. Por eso hablamos de literatura apocalíptica, ¿no? Y cuando hablamos de literatura apocalíptica, pues entonces estamos nosotros hablando de libros especiales, como por ejemplo el libro de Daniel y por ejemplo el libro de Apocalipsis. Para terminar esta partecita, ubíquese en Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7, a partir del versículo 1. Daniel 7, 1. Y usted se va a encontrar con lo siguiente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ojo, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cuando dice que 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, no es la misma terminología acaso de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, en donde dice, me paré junto a la arena del mar y vi una bestia que subía del mar, es lo mismo. Aquí estamos hablando de 4 bestias que surgirían del mar, o sea, surgirían de entre los pueblos gentiles. Primera, versículo 4, la primera era como león, mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, ¿no? La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Qué impresionante. Esa es la primera bestia. Segundo, y aquí, versículo 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso,
la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Qué impresionante que el versículo 4 habla de una bestia semejante a un león, el versículo 5 habla de una bestia semejante a un oso, y el versículo 6 habla de una bestia semejante a un leopardo. Ahora, si usted se pone a mirar esto, va a llegar a la siguiente conclusión. Hubo un imperio mencionado en el Antiguo Testamento que tenía como símbolo el león. Un imperio gentil, lógicamente. Estamos hablando de un imperio impío, lógicamente, que tenía como símbolo el león. Todavía se encuentra en las excavaciones, se encuentra en los museos. Cuando se habla de este imperio o cuando se habla de estos personajes, pues todavía encuentra usted a los monumentos en forma de león. ¿De qué imperio estamos hablando? A ver, los amantes de la historia. ¿De qué imperio estamos hablando? Es más, los monumentos aparecen en forma de león y león con alas, leones alados. Y es que es así. Y aquí aparece la primera como león y tenía alas de águila. Así son, la cara de un león y alas de águila. Así son exactamente todos los monumentos que hacen referencia a este imperio. ¿De qué imperio estamos hablando? Mencionado en el Antiguo Testamento. Lógicamente esto es historia, pero se menciona en el Antiguo Testamento. ¿De qué imperio está hablando? León con ala de águila. León con alas de águila. A ellos les pertenecen no solamente los leones con alas de águila, a ellos les pertenecen también los sigurats. A ellos les pertenecen también los jardines colgantes. A ver, por favor. No, no son los persas. No, no pueden ser los persas. No, no son los persas. No, pues entonces estamos Pinochito, Ceras, Pin 1, Pin 2, Pin 3, Pin 4, Pin 5, Pin 6, Pin 7. Pinochito, Ceras, tú para siempre seguirás siendo tú. No, no, no. No es ni los persas ni los griegos. No. Entonces estamos jugando al descarte. Bueno, entonces descartemos. No. Estoy diciendo 3 cosas claves. A ellos les pertenecen los leones con alas de águila. Les pertenecen los sigurats. Y les pertenecen los jardines colgantes. Cuando se habla de los jardines colgantes, o cuando se habla de los sigurats, o cuando se habla de los monumentos con cabeza de león y alas de águila, pues se está refiriendo a un imperio, al imperio de los babilonios. Eso es Babilonia. Le enseñan a uno en historia que las grandes construcciones de los egipcios fueron las pirámides y que las grandes construcciones de los babilonios fueron los sigurats. ¿No es cierto? Le enseñan a uno que los grandes monumentos de los egipcios fueron las esfinges y los grandes monumentos de los babilonios fueron los cabeza de león, alas de águila. Y una de las maravillas del mundo antiguo, pues ¿acaso no fueron los jardines colgantes de Babilonia? ¿Es así o no es así? Historia. ¿Es así o no es así? Libros, letras. ¿Es así o no es así? Conocimiento, sapiencia. Es así. Entonces aquí está hablando de los babilonios. Los babilonios. Ahí lo tiene usted. Leones con alas de águila. Lo cual quiere decir que, pues, el imperio babilónico fue semejante a un león. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su boca, en cuanto a su jeta, en cuanto a sus colmillos, en cuanto a su mordida, en cuanto a lo brutal de su fuerza para trillar, aplastar, masticarse a los enemigos. Y gracias a eso es que con sus águilas comenzó a elevarse en cuanto a poder y en cuanto a autoridad. Los israelitas tuvieron que sufrir a los babilonios. No se le olvide que nosotros ya pasamos por eso. Ok.
A continuación, entonces, en el versículo 5, ya después de haber entendido cuál es la bestia mencionada en el versículo 4, o sea, cuál es el león con alas de águila, entonces pasamos a la segunda bestia, que es semejante a un oso. Y esta bestia, que es semejante a un oso, que tiene su poder en las patas, en las garras, que todo lo que agarra lo aplasta, dice que se alzaba de un costado más que el otro. Está muy fácil, porque se mencionan dos costados. Dice que se alza de un costado más que el otro. O sea, esto es como un oso que tiene un problema ergonómico. Es un oso, pero como un oso deforme, ¿no? Eso es como una persona que tiene una deformidad en las extremidades inferiores, entonces tiene una pierna más corta que la otra. Y si tiene una pierna más corta que la otra, o una parte del cuerpo, la derecha o la izquierda, más corta que la otra, como medio atrofiada, entonces usted va a ver que camina como para abajo y para arriba, para abajo y para arriba, para abajo y para arriba, y así es este oso. Lo cual quiere decir que el cuerpo de este oso se divide en dos partes, que una parte era más grande que la otra era más pequeña. O sea, estamos hablando pues de un imperio que estaba dividido en dos partes. ¿Y cómo se llama ese imperio? Que cuando usted lo nombra no puede mencionar una sola palabra, sino que tiene que mencionar dos lugares, dos puntos geográficos. ¿Cómo se llama ese imperio? Muy bien. ¿Cómo se llama ese imperio? Pues se llama el imperio medo-persa. Mire, hay algunos que... Entonces, si usted ya está respondiendo, esto no es para usted, pero si no está respondiendo, ¿dónde está la respuesta de Natalia? ¿Dónde está la respuesta de Cecilia? ¿Dónde está la respuesta de Magda? ¿Dónde está la respuesta de Marta León? ¿Dónde está la respuesta de Diva? ¿Estamos acá? ¿Dónde está la respuesta de Ramsés? ¿Dónde está la respuesta de Liliana? ¿Dónde está la respuesta de Denise? ¿Dónde está la respuesta de María Sánchez? ¿Dónde está la respuesta de Marley? Hay que estar ahí. Cuando usted habla del imperio persa, usted no puede estar hablando del imperio persa solo. Los persas no pudieron solos. A los persas les tocó unirse con los medos. Cuando usted habla del imperio medo, no puede estar hablando del imperio medo porque los medos nunca pudieron solos. Les tocó aliarse con los persas. Por eso se conoce no como el imperio persa o no como el imperio medo, sino como el imperio medo-persa. Fueron los medo-persas los que enfrentaron a los babilonios y los destruyeron. Les tocó a los dos porque solitos no podían. Les tocó a los dos porque enfrentarse con ese león con alas pues no se podía solo. Les tocó a los dos. Y los dos se convierten en un oso, pero es un oso como medio atrofiado. ¿Por qué? Porque los persas eran más grandes que los medos, pero no más grandes que los babilonios. ¿Me estoy haciendo entender? Y entre los dos, los persas y los medos, pues los persas eran los grandes y los medos eran los chiquitos. Entonces, cuando los dos se unen y forman un imperio, pues hay una parte de ese imperio que es grande, la parte del oso que está desarrollada, y la otra parte chiquita, la parte del oso que está atrofiada. Por esto ese oso camina como medio raro. Aquí dice, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro. ¿Entendido? Entendido, ¿cierto? Ok, aquí se menciona también pues los colmillos, pero realmente, como nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, pues su poder se encontraba era en las patas. Y es el imperio medo-persa, que todo lo que agarraba lo aplastaba. Ellos no podían tener misericordia a los babilonios eran brutales por sus colmillos. Versículo 6, después de esto miré, y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Mire, alas. Entonces, si el león tenía 2 alas de águila, pues el leopardo tiene 4 alas. Y si el leopardo tiene 4 alas, entonces lo convierte en un animal sumamente, usted ya lo había dicho hace un rato, ¿no? Con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esa bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, y aquí entonces hay un imperio que a nivel histórico se caracterizó siempre, se destacó siempre por su gran velocidad de reacción, por su gran velocidad de ataque. Eran feroces como los leones y eran feroces como los osos, pero eran más rápidos que los leones y eran más rápidos que los osos.
Ellos comenzaron rápidamente a llenar todo el imperio. Ellos comenzaron rápidamente a conquistar tierras y a colonizarlas. Ellos rápidamente llenaron el planeta conocido, la tierra conocida en su época, la llenaron de su propio idioma, de sus propias costumbres, de sus propias ideologías, de sus propias religiones. ¿A qué imperio me estoy refiriendo? El más rápido. Y el imperio más rápido que ha existido sobre la faz de este planeta. El imperio más rápido que ha existido sobre la faz de este planeta. No es el imperio romano de ninguna manera. Next, Zero, Rahaus. No es el imperio romano de ninguna manera. El imperio más rápido, que ojo esta palabra, helenizó a todo el mundo en tiempo récord, helenizó, H-E-L-E-N-I-Z-O, helenizó a todo el mundo de su época así, ¡pim!, rapidito, les caíamos encima y ni se daban cuenta, los conquistamos y ni se daban cuenta, poco a poco o rápidamente los convertimos a nuestra ideología, a nuestra religión, a nuestras costumbres y poco a poco ellos comenzaron a hablar nuestro propio idioma de tal modo, que cuando aparece Cristo y sus discípulos todo el mundo hablaba ese idioma, se lo estoy diciendo. Todo el mundo hablaba ese idioma. Es más, cuando hablamos del Nuevo Testamento, este término en el idioma griego significa los griegos, no los romanos. Si usted se salta de los medopersas a los romanos, está comiendo nada más y nada menos que a los griegos. Si usted se come a los griegos, está comiendo a los leopardos. Los leopardos. Desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de la guerra y de la estrategia militar, pues no hubo un imperio más rápido, más veloz, más sagaz, con más capacidad de estrategia, de reacción, que el imperio griego. Ahí lo tiene, Alejandro Magno. ¿Listo? Bueno, quiero hacerle dos preguntas. Uno, ¿quién siente que está aprendiendo cosas muy interesantes? Y dos, ¿quién se siente ofendido? ¿Yo qué? Acabé de preguntar dos cosas. Natalia, ¿te sientes ofendida? Marta, León, ¿te sientes ofendida? Ah, bueno, ya Natalia está explicando, está especificando. No. Yo me siento aprendiendo. Yo he aprendido mucho. He aprendido. Yo estoy aprendiendo. Bueno, si alguien que se sienta ofendido, pues también puede hacerse presente. No, yo me siento ofendido. También. Entonces yo tendría que pedirle excusas. Le pido excusas por la manera de enseñar, la manera de expresar, la manera de exponer, porque quizás la persona se sienta ignorante. Y no es mi intención de ninguna manera, sino más bien enseñar. Pero enseñar algo que ya se había enseñado, no creo. Más bien como recordar algo que ya se había enseñado. Ok, listo. Mis estimados hermanos en Cristo, entonces haga esta tarea por favor. Mire, si mira el cuaderno, si es tan amable y lo cierra, ahí donde está tomando notas, si es tan amable y lo cierra, voltéelo, pero ya me imagino que clavó la mirada en el cuaderno ahí, a ver cuál es el dato que se clava aquí en la cabeza antes de que le pregunte. No, por favor, cierre. Y entonces yo le pregunto, bueno, la primera bestia es un león con alas. ¿Quiénes fueron los leones con alas? Estas son las preguntas. Responda, por favor. ¿Quiénes fueron los leones con alas? Maravilloso, mire cómo se aprende, o mire cómo se recuerda, mire cómo se repasa, ¿sí? Hay algunos que no aparecen, pero para nada. Y repito, si usted se va transportando, si va en un Transmilenio, si va en un Zip, si va por la calle, por las marchas, si va en un transporte público, esto no es para usted, haga caso omiso. No se sienta ofendido. Pero si usted está frente a su pantalla, ay, por favor, participe. Ok, muy bien. Ahora, a continuación, los osos deformes, ¿quiénes fueron? Ah, la tiene lista, muy bien. Muy bien.
Ahora, a continuación, los leopardos con 4 alas. 4 alas. O sea, está muy, muy fácil, porque si es un leopardo y es el más rápido, pero aparte tiene 4 alas, pues imagínese usted. Los leopardos con alas, pues fueron los griegos. Muy bien. Ahora mire qué dice la parte final. Dice, 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. 4 cabezas. Cuando se desarticula el imperio griego, porque muere Alejandro Magno, el imperio se divide en 4 partes. Los generales más importantes del imperio griego, cada uno se queda con una parte. Entonces ahí tienen las 4 alas y tienen las 4 cabezas. Le fue dado dominio. Ok, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Uy, ¿esta quién será entonces? La cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahí la tiene. Ahí la tiene. A ver, ¿alguna de esta descripción que le parezca familiar? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, se le llama bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia tiene 10 cuernos. ¿Cuántos? 10 cuernos. Una bestia con 10 cuernos. ¿Cuál es la bestia con 10 cuernos? Eso ya lo sabe usted. La bestia con 10 cuernos es sonido de redoblantes. A ver, tomamos tinto mientras que usted responde. La bestia con 10 cuernos es, respuesta de Natalia, Cecilia, Magda, Marta León, Denise, Liliana, Ramsés, Diva, María, Marlin. La bestia con 10 cuernos es... Ojo lo que está escribiendo. Ojo lo que está escribiendo, ¿sí? La bestia con 10 cuernos es la bestia que sale del mar. Mar. Nosotros no hemos hablado de otra bestia. De esa todavía no hemos hablado. Es la que sale del mar. Mar. Repita conmigo. Mar. M-A-R. Hagan una plana. Mar. La bestia que sale del mar. Ok. ¿Qué es la bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1? ¿No es cierto? Ok. Sí. Ahora usted dirá, pero ¿por qué la corrección si yo escribí bien? No, porque no todo el mundo escribió bien. Lea y verá que no todo el mundo escribió bien. Ok, entonces dése cuenta que aquí proféticamente se está hablando de un león con alas, se está hablando de un oso deforme, se está hablando de un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas, y se está hablando de una cuarta bestia que es peor que el león, el oso y el leopardo. Y esa cuarta bestia, exactamente, es la que se menciona en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Es peor que todas juntas. Aquí en Apocalipsis 13:2, ojo, ya volví a Apocalipsis. Dice, la bestia que viera semejante a un leopardo. O sea que tiene elementos de quiénes. Ya con ese conocimiento y con ese entendimiento, a usted le va a quedar muy fácil, ¿cierto? Si la bestia que viera semejante a un leopardo, eso quiere decir que tiene elementos de quiénes. De los griegos. Sobre todo, ¿qué elemento de los griegos? Pues tiene el elemento de la velocidad, de la agilidad. ¿Sí? De la diligencia, de la intrepidez, de la rapidez de los griegos. Pero dice que sus pies como de oso. Oso. O sea que esta bestia al mismo tiempo tiene elementos de quiénes.
de los medopersas. ¿Qué es su capacidad de qué? Su capacidad de aplastar, de triturar, de rasgar, de apuñalear. Estoy hablando de las garras, ¿no? Pero dice que su boca como boca de león, lo cual quiere decir que tiene elementos de quiénes. De los babilonios. Eso quiere decir, mi estimado hermano en Cristo, que esta cuarta bestia, que es la bestia que sale del mar, que usted ya sabe que es el anticristo, en esta bestia se reúnen en una sola persona y en un solo gobierno todo lo maligno, todo lo malvado, todo lo sanguinario de todos los imperios que han pasado y pisado la superficie de este planeta. Eso quiere decir que si usted ha estudiado alguna vez historia, le ha parecido que los babilonios fueron brutales, o que los medopersas fueron brutales, o que los griegos fueron brutales, o que después de ellos los romanos fueron brutales, o que los egipcios en su tiempo fueron brutales, o que los asirios en su tiempo fueron brutales, pues eso no es nada comparado con la brutalidad de la bestia que sale del mar. Si a usted le ha parecido que los regímenes que han aparecido últimamente en los últimos siglos sobre la faz del planeta, por ejemplo, el nazismo, por ejemplo, el fascismo, le ha parecido que eso es una cosa sumamente brutal por los campos de concentración, pues eso no le llega ni a los tobillos a la brutalidad de esta bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, versículo 2. ¿Cómo le parece? Porque es que los babilonios fueron leones, pero este tiene de león. Porque es que los medopersas fueron osos, pero este tiene de león y de oso. Porque es que los griegos fueron leopardos, pero este tiene de oso, de león y de leopardo. Por eso se dijo en Daniel capítulo 7 que la cuarta bestia era distinta a las demás. ¿Por qué? Porque era más brutal, era más sanguinaria, era más terrible, era más aterradora, era más horrorosa. En el sentido de causar horror. ¿Cómo le parece? Ahora sí, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y mire lo que dice a continuación. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Ahora sí usted interpreta, el dragón, ¿quién es el dragón? El dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Lo cual quiere decir que el dragón no es la bestia que sale del mar, dése cuenta. Si alguno llega a decir que esta bestia es el mismo diablo, toca rajarlo. No. Una cosa es el dragón y otra cosa es la bestia que sale del mar. El dragón es el diablo, Satanás, la serpiente antigua o el dragón. La bestia que sale del mar es el anticristo. Y mire lo que dice. Y el dragón, o sea el diablo, le dio, ¿a quién? A la bestia que sale del mar, o sea al anticristo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando dice que le da su poder, está hablando de un poder demoníaco. Cuando dice que le da su trono, le está hablando del trono del reino de las tinieblas. Y cuando dice que tiene grande autoridad, pues la Biblia llama al diablo el príncipe de este mundo. Le da autoridad a la bestia que sale del mar, que es el mismo anticristo, sobre el mundo sobre el cual él gobierna. Esa es la interpretación. De modo que la bestia que sale del mar no es el diablo, pero es como la encarnación del diablo en esta tierra. El diablo nunca ha tenido un cuerpo físico. No, lo tendrá. Eso quiere decir que podríamos hablar de un individuo poseído por el mismo diablo.
Y gracias a esa posesión o esa influencia demoníaca sobre el individuo, ser humano, el individuo va a manifestar el poder de Satanás sobre esta tierra, el trono de Satanás sobre esta tierra y la gran autoridad de Satanás sobre esta tierra. Eso quiere decir, a través del anticristo, el diablo va a consumar, o al menos a intentar consumar su plan, su proyecto. Hasta el momento, ¿cómo le parece esto? ¿Interesante o no interesante? Y si quiere saber más, no se pierda la próxima clase dentro de 8 días. Bendito Dios. Te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Eres tan bueno, eres tan grande, eres tan generoso con nosotros, Señor. Nos enseñas, nos llevas al discernimiento de la verdad. Nos llevas de un versículo a otro versículo, Señor. Haces que nuestra mente se abra. Haces que quedemos, Señor Dios, maravillados de todo lo anunciado, de todo lo por venir, de todo lo que está pasando, lo que está a punto de ocurrir. Te pido, Señor Dios, que esta palabra, que esta exposición edifique nuestras vidas y que a través de mi propia boca, o en su defecto, a través de compartir el link de esta clase con otras personas más vengan a ser edificadas, Señor. Entrego en tus manos esta palabra, bendito Dios. Para algunos fue una novedad, para otros fue un repaso, para la mayoría aquí fue un repaso. En tus benditas manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.